Bienvenidos a este podcast llamado Psico Voces del Aula. Bienvenidos, donde hablaremos sobre la acción docente vista desde una mirada psicoeducativa y sobre todo un tema que hoy más que nunca está marcando la forma en que los docentes se enseñan, aprenden y se relacionan en el aula. Soy su amigo ingeniero en sistemas Kevin Jadet, estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad X Pacífico. Así es, Kevin, bienvenidos, gracias. Entre el 2020 y 2025 la práctica docente cambió radicalmente. ¿Por qué razón? Pues nuevas tecnologías, tensiones emocionales y los grandes desafíos sociales. En medio de todo esto, la psicología educativa se volvió una brújula que nos ayuda a entender lo que está pasando en nuestras escuelas. Su servidor, Guillermo Enrique Aybar Moreno, maestrante de la misma institución, y vamos a hablar de la materia que tenemos hoy en psicología educativa con este gran tema que nuestro compañero les acaba de mencionar. Fíjate que hoy vamos a analizar las aportaciones de 6 autores que estudiaron cómo el contexto ha transformado la docencia y sobre todo lo que la psicología educativa puede aportar y enfrentar a estos cambios, ¿no? Y va a ser un tema muy interesante en este podcast agradable que vamos a estar compartiéndole temas maravillosos. Al lado de este compañero que realmente pues hicimos una investigación muy importante, ¿no? Sí, claro, fíjese, Kevin, comentar pues que lo más importante es que aquí veremos que este tipo de hallazgos impactan la vida real de nuestros compañeros docentes, no solo en teoría, sino en el aula, en su bienestar y obviamente también el vínculo que tiene que ver con lo más importante que son nuestros estudiantes. Uno de estos autores de los que vamos a hablar pues es Paredes Dávila y Padrón Estrada, que analizan cómo la pandemia, acordemos lo que COVID-19 afectó de manera emocional a los docentes que estaban en formación. Estos autores encontraron varios factores que tuvieron que ver para que nuestros docentes en formación pues pudieran tener serios problemas, ¿no? ¿Cuáles fueron esos factores, Kevin? Pues factores como la ansiedad, el cansancio, la seguridad, la pérdida de la seguridad de poder formarse en lo profesional y a dónde iban a incursionar, ¿no? Porque también, pues, también hay que decirlo, que hubo una resiliencia por parte de ellos y una adaptación. Acordémonos que la metodología de estos autores, pues aunque es descriptiva, Kevin, depende de los autorreportes y nos deja algo claro, sin problema. Lo que son las emociones del docente en formación importan. ¿Y por qué importan? Porque la psicología educativa ayuda a entender cómo esas experiencias moldean la identidad y el sentido vocacional de nuestros docentes, ¿no? En ese momento, estos estudios pues fueron de picaporte para que podamos entender cómo se fueron a desarrollar. Otro de los autores fue a Mezquita Vera, que más que nada estudió la relación entre las prácticas docentes activas y el comportamiento prosocial de los estudiantes. Fíjate cuál fue el resultado. Aulas más cooperativas, más empáticas y con menos conflictos. Desde la psicología educativa esto es clave, sobre todo porque el docente no solo enseña contenidos, sino que moldea vínculos, relaciones y convivencias. Y llega una limitación que se requieren estudios experimentales, no solo correlacionales. Sí, 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 claro, claro. Otro de los autores que abordamos en este trabajo, pues fue la Rosales, quien nos dice que la educación a distancia, con lo que acaba de mencionar el compañero Kevin, revela algo que todos vivimos en su momento, ¿no? Sobrecarga emocional, ¿sí? La fatiga digital y el aislamiento profesional. ¿Por qué? Porque teníamos una ruta, ¿no? El día al día, el cómo dábamos las clases, el cómo el docente, esa rutina, ¿no? El confinarnos a un área donde no podamos salir, y ese tipo de cosas, pues hacen que el docente pues tenga problemas, ¿no? Y este tipo de problemas. La psicología educativa, Kevin, nos señala que el bienestar docente es directamente proporcional a la calidad pedagógica. ¿Qué quiere decir Rosalina aquí? Rosales, perdón. Si el docente se desgasta, pues el aprendizaje también. Y la limitación que tiene esto es que por la falta de comparar distintas políticas escolares en los centros educativos. Hay zonas muy diferentes, eso en los contextos sociales que en los otros autores
vamos a seguir comentando. Otro de los autores fue Vázquez. Él estudió y se centra más que nada en su mirada en la gestión emocional. Vázquez demuestra que cuando los docentes reciben formación socioemocional, mejora el manejo del aula, la convivencia y el ambiente escolar. Más que nada también gestionar las emociones no es accesorio, sino es parte central del trabajo docente. Claro, claro, Kevin, estos autores, pues obviamente van construyendo un enfoque, ¿no? En su trabajo de investigación o de observación que han hecho. Y otro de los autores, que es Ceballos, pues analiza los avances y los retos de la educación emocional, que va de la mano con lo que acabas de comentar en la práctica docente. Aunque hay programas, ¿sí? Faltan continuidad, de darles continuidad y estandarización a estos programas. ¿Qué significa esto? Que aunque existan programas que estén bien desarrollados, compañero, tenemos que estructurarlos de una manera que se mantengan en el tiempo, que no solamente se den en un momento y que ya no se deje de usar, pero también, a su vez, que todas las escuelas sigan este mismo plan o método para que funcione de una mejor manera. Esto nos dice que la educación emocional funciona, pero necesita políticas claras y una adecuación al contexto social. Y finalmente, pues Mora Miranda muestra que la inteligencia emocional de los docentes predice la resiliencia, como lo habías comentado anteriormente de otro autor, el manejo del aula, la afectividad profesional y sobre todo integrar la inteligencia emocional en la formación inicial y continuar marcando una diferencia real. Entonces, pues hablarás sobre todos los autores, Sí, no, comentarlos. no, no, y hay que decirlo, ahorita que estamos viendo, cuando se hizo la investigación, entendemos que todos los autores coinciden en algo fundamental, que la práctica docente no puede entenderse sin su dimensión emocional y social, el contexto social a los que se enfrentan nuestros compañeros profesores. La Docentes. psicología educativa obviamente ofrece en el marco explicativo más sólido para comprender este entramado humano al que nos enfrentamos al día nosotros como docentes y toda esa comunidad escolar. Si comparamos los estudios, que ya bien mencionamos a los autores, vemos que 5 autores señalan que el bienestar docente influye directamente en la práctica pedagógica. Además, varios destacan que la prosocialidad y el clima escolar positivo no surgen solos, sino son resultados de acciones docentes intencionados. Sí, claro, pero pues, también, Kevin, no todos miran a lo mismo. Si nos ponemos a profundizar un poquito más en cada uno de los autores, por ejemplo, Paredes Padrón, pues habla un poco de lo que es los docentes en formación, ¿sí? Rosales se enfoca en la docencia de la virtualidad, ¿no? A lo que nos enfrentamos, por ejemplo, en estos años de 2019, 20, 21, ¿no? Vázquez y Mora Miranda analizan habilidades emocionales muy específicas, ¿no? Y a Mezquita Vera observa el impacto del docente en los estudiantes. Aunque tienen sus diferencias, puntos de vista, permiten una visión más profunda y completa de lo que es la docencia en contextos reales en el aula, ¿sí? Fíjate que desde una mirada crítica hay vacíos importantes. Mira, pocos estudios longitudinales, predominio en los autorreportes, poca estandarización en programas socioemocionales y sobre todo la falta de políticas educativas sólidas. El campo necesita más rigor metodológico y evaluaciones contextualizadas, sobre todo pues el tema de que venimos estudiando e investigando de los temas del 2020 a la fecha actual. Y así es, por ejemplo, al conectar todos los hallazgos de estos autores que ya mencionamos, pues se revela un mensaje muy claro. La docencia es profundamente humana. Eso es lo que debemos de resaltar en esto. Y que el contexto afecta al docente y obviamente el docente influye en el contexto. La psicología educativa actúa como un puente, como un entrelazamiento entre la teoría y la práctica, ofreciendo herramientas, Kevin, para poder enfrentar esas aulas diversas con esos desafíos emocionales y esos entornos muy, pero muy cambiantes hoy en día en nuestra actualidad. Así es, comprender las emociones, fortalecer la convivencia,
acompañar el bienestar docente y sobre todo pues reconocer el impacto, ¿no? Del contexto, que son elementos muy esenciales, compañero, para construir prácticas educativas más sensibles y sobre todo pues transformadoras. Así es, todos los estudios revisados refuerzan la necesidad, compañeros, de integrar la formación socioemocional en la formación inicial y continua que se le debe dar a las cosas, así como diseñar políticas educativas que atiendan las demandas reales del profesorado, ¿no? Y finalmente, se excluye que la práctica docente situada requiere enfoques humanizados, con esas palabras en negritas, ¿no, Kevin? Humanizados, que reconozcan la dimensión del docente de manera emocional y contextual del acto educativo. Pues muchas gracias por acompañarnos a este recorrido por la acción docente desde una mirada psicoeducativa. Se despide su servidor Guillermo Enrique Evar Moreno y mi compañero. Pues recuerden, detrás de cada clase hay una historia humana y la psicología educativa nos ayuda a entenderla. Soy su amigo Kevin Jared y estamos dentro del Psicovoces del Aula, este podcast que nos vamos a ver próximamente en otro episodio más. Nos despedimos y no decimos hasta aquí, decimos hasta Hasta la la próxima. próxima.